Regresamos a la segunda parte de este séptimo espacio abierto del aprendizaje. Se nos terminó el tiempo de la primera liga y nada más estaban con nosotros nuestra compañera Itzel y Emma, pero me comentaron que se tenían que retirar a la 1:30 porque tenían asuntos de trabajo y tenían que ir por sus hijos a la escuela. Así que bueno, continuamos y nadie más se integró a este séptimo espacio abierto del aprendizaje. Como ya les había explicado antes, sí toma parte de su calificación. Pero bueno, entiendo que a lo mejor no todos pueden acompañarme por el horario. Sé que es complicado. Pero vamos a continuar. Ya casi terminábamos esta presentación. Nos encontrábamos por acá. Aquí estábamos. Les explicaba la forma de, de poder reducir la expresión y que no me quede tan larga. Y aquí es donde se utilizan los cambios de variable. En el ejemplo, aquí tenemos la integral de x cúbica, que es la raíz cuadrada de x cuarta más 2 de dx. El primer paso es sacar ese un cuarto, volver a colocar el 4 para equilibrar mi función y se queda exactamente igual la parte del racional. Como siguiente paso, yo necesito hacer el cambio. Aquí entra el cambio, que es x cuarta más 2 y toma el valor de u. Y mi 4x al cubo de dx es mi du. Ya hubo aquí el cambio de variable. Hago mi procedimiento utilizando el cambio de variable. El cambio de variable es para el procedimiento que no se haga tan largo. Y aquí se expresa que es un cuarto afuera de la integral. Dentro de la integral me queda la integral de u, de du. Y esto es igual a un cuarto de mi u elevada a la 1/2 para quitar el radical y sobre 1/2 más 1 y le agrego mi constante. Ya se integró. Pero como yo no puedo expresar mi resultado con ese cambio de variable, como ya les decía, nada más es para el procedimiento, necesito deshacer ese cambio. Y regreso. El un cuarto se queda tal cual. Y lo que yo tenía como u se regresa. En vez de poner u, regresa mi x cuarta más 2. ¿Sale? Y ese exponente que tenía a la 1/2 se regresa como el número radical, el símbolo radical. Y eso es todo. Y le agrego el más c. ¿Sale? Me ayudó nada más en el procedimiento, pero no lo conservo hasta el final. Y así para este otro ejemplo. Me funciona el cambio de variable para su desarrollo en el procedimiento, pero en el resultado forzosamente tengo que deshacer ese cambio. Bien, y así tenemos también la integración cuando es una expresión racional, cuando yo tengo un numerador que es p de x y un denominador q de x. ¿Sale? Esto se puede expresar para un monomio en racional o un polinomio más de 2 en racionales. Siempre tendremos que atender estos casos. Para el caso 1 veremos que este caso se puede convertir al caso 2, es decir, puede ir y venir, siempre y cuando m sea mayor o igual que n. Esto es posible cuando la división lo permita. Si esto llegara a ser al revés, tendría un problema porque tendría un número negativo y no aplica. Siempre tiene que ser mayor a 0 obedeciendo a los números naturales, ya lo habíamos dicho. Bajo esta condición, simplemente es un desarrollo meramente aritmético. Lo que, lo que divide puede multiplicar, lo que multiplique puede pasar dividiendo. Esto cuando yo ya tengo una ecuación convertida en función. Por lo tanto, la integral de p de x de q de x con su diferencial se convierte en la integral de c de x de dx. Entiéndase que c de x es el resultado o ¿cómo se llama? El cociente de p de x entre q de x.
Ahí está, S de X. A esto le agrego la integral de R de Q de X. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es aquí donde la primera integral es inmediata, pero la segunda corresponde al caso 2. En el caso 2 dice aquí m, forzosamente tiene que ser mayor o igual a n, de lo contrario no sería posible. Entonces, la integral se hace por descomposición de fracciones, pero fracciones simples. No se vayan a meter con fracciones impropias o con fracciones mixtas, porque no aplica. Tendrías que descomponerlo, ¿sale? Bueno, entonces, pretendemos obtener la integral de un número racional. Lo más fácil es factorizar el polinomio. ¿Cómo factorizamos? Supongamos que es posible factorizar este polinomio. Esto equivale a resolver la ecuación, lo que ya decía, cuando la ecuación se convierte en función y guarda el equilibrio. Se le llama ecuación porque tenemos que mantener este juego numérico y mantener este equilibrio. Lo que yo agrego de un lado lo tengo que agregar del otro, lo que yo quito de un lado lo quito del otro. A eso es a lo que se refiere. Supongamos que esta ecuación Q de X es igual a cero. Entonces, se dice que sus soluciones tienen que ser sencillas y reales. Tiene que contener números que se puedan contar, ¿sale? Y también pueden ser múltiples, ¿sale? Por ejemplo, cuando yo tengo una ecuación cuadrática, pues tengo dos X, ¿verdad? Una X1 y una X2. Cuando yo tenga una X cúbica, pues voy a tener tres resultados y así sucesivamente. También tenemos soluciones complejas sencillas. Esto es, por ejemplo, cuando tenemos dos soluciones que no necesariamente tienen que ser conjugadas entre ellas. También el caso de soluciones complejas múltiples. Este no es un caso de estudio para este momento. Por lo tanto, el polinomio se factoriza de la siguiente manera. Mi Q de X es igual a A0 de X menos X1 que multiplica a X menos X2 y se eleva al cuadrado. Por lo tanto, este binomio cuadrado se conjuga y me queda el trinomio cuadrado perfecto, que es la factorización en descomposición al revés. ¿Sale? Por lo tanto, A0 es el coeficiente del término de mayor grado. Siempre es el orden que nos marca las propiedades algebraicas. Tienes que ordenar tus factores de acuerdo al valor de grado para que sean términos semejantes. Y nos da como resultado la integral de p de x de q de x de dx, y esto es igual a 1 sobre a a la 0, que recordemos que es el coeficiente de mayor grado, y esto sería mi constante que queda fuera de la integral, quedando dentro mi p de x de todo el desarrollo del trinomio cuadrado perfecto como diferencial. Ahí lo tenemos. Y bueno, tenemos el paso 2, que es la descomposición, el integrando de fracciones simples. Dependiendo del número de factores que yo tenga, lo puedo ir descomponiendo como A, B, C, etcétera, las que sean necesarias, siempre obedeciendo al desarrollo de factores. En el caso 3, por ejemplo, el cálculo de coeficientes indeterminados, pues yo tendría un proceso de cálculo un poco más complejo, pero al final tenemos que ir reduciendo. ¿Cómo? Pues eliminando denominadores. Para esto tenemos que tener una identidad polinómica para mantener el equilibrio antes mencionado. Otro es dar valores numéricos cualesquiera, tantos coeficientes yo tenga, sin importar. ¿Sale? Y se resuelve el sistema. Y aquí viene ya un ejemplo, ¿no? Aquí ya tengo, por ejemplo, esta división de polinomios. Lo que tengo que hacer, pues, es factorizar para volver a reunir los factores en los paréntesis, ¿no? Tengo que descomponerlo en fracciones simples, que es la fracción A, la fracción B, la fracción C, según el número de términos que yo tenga. Y así es como yo tengo el cálculo de los coeficientes indeterminados, ¿sale? Cualquiera que sea. De aquí es donde precisamente podemos o necesitamos comprender de dónde salen estas fracciones, ¿no? Son ejemplos. El estudio de la integral, bueno, ya son situaciones más específicas. Cuando sí,
cuando no, todo queda bajo reglas. No puede ser, por ejemplo, en el caso de las integrales del tipo neperiano que ya he mencionado, las de base E, que se resuelven también como arcos tangentes, porque decía que tienen que ser con números reales. Y hay muchos arcos, seno, coseno, tangente, que no son números reales. Por eso las condiciones. Y bueno, al final les dejo la tabla de las fórmulas trigonométricas fundamentales de qué es lo que estuvimos viendo durante esta presentación. ¿Sale? Son de las más conocidas, la forma, su condición y el método que se tiene que llevar a cabo. Ahí están. ¿Sale? Del exponente impar, por ejemplo, del exponente par. Tenemos la del tipo 2, al menos un exponente impar. Del tipo 2 también, con varios exponentes pares. Tenemos la del tipo 3, producto de funciones distinto argumento. Para resolver estas hay que utilizar las formas de transformación, donde pasamos de una suma o de una resta a un producto, o al revés, de un producto a una suma o una resta, y todo definido por partes. Y tenemos una aplicación que es, por ejemplo, la del cálculo de áreas. En multitud de problemas se presenta, sobre todo en el caso de las ciencias, calcular áreas determinadas por curvas. Suele utilizarse, por ejemplo, para el estudio de ondas, para frecuencias. Todo este problema pasa a encontrarse en el área limitada entre una curva y sus ejes, de acuerdo al plano que se esté estudiando, ¿no? Aquí se pone un ejemplo, tenemos el primer cuadrante, tenemos la función lineal y el área que se forma debajo de ella, que tiene que estar delimitada. Este es un trapecio rectilíneo, pero ¿qué pasa cuando no es línea, cuando es curva? Bueno, entonces se le llama un trapecio curvilíneo y se puede analizar el área debajo o por encima de su trayectoria lineal. ¿Sale? Y bueno, pues hasta aquí terminamos esta presentación. Agradezco su atención y me despido su amigo y servidor Manuel Antonio Chablé Pesina. Nos vemos el próximo día viernes, ahora sí, en punto de las 21 horas, hora del centro. Espero me acompañen en esa ocasión.